¿Existe el humor fascista o es una contradicción? ¿O bien existe solo el humor hecho por fascistas, ocasional, bueno, a veces accidental e involuntariamente, pero bueno, también voluntariamente, pero al margen de la profesión del fascismo, del mismo modo que existe el humor hecho por comunistas, por la misma vía? El humorista fascista más famoso de España podría ser perfectamente, aparte de Jiménez Caballero, Samuel Ros. Vamos a dejar que hable él mismo. Vamos a responder a la pregunta de si existe el humor fascista leyendo su obra. Tenemos dos extractos en la antología, en la segunda parte de la literatura fascista española de Julio Rodríguez Puertolas. Tenemos dos fragmentos que atestiguan que era fascista. Sin embargo, hay que señalar que al menos uno de estos fragmentos... Bueno, empecemos por el principio. Sí, aquí hay dos textos, pero hay un texto en Si mi pluma valiera tu pistola, de Fernando Díaz Plaja. Vamos a ver. Ros. Vamos a ver. Soldeví. Aquí, como sabemos, están los de ambos bandos. Y hay dos índices, uno por republicanos y otro que termina con Antonio Zozaya, María Zambrano y Antonio Zozaya, y otro... No, perdón, un segundo. Sí, ese es el de republicanos. Y primero viene el de nacionales. Pues entre los nacionales, Márquez de Lozoya, Siul, Ridruejo, Ros, Samuel Ros. El tiempo y la guerra en el mapa de España y en el rostro de Franco. Vértice, marzo de 1937. Bien, pues este es el mismo texto, elegido por... Pero no es el mismo texto, porque en lugar del tiempo y la guerra dice el tiempo y la fuerza. Bueno, leamos la versión de Julio Rodríguez Puertolas. Se supone que debería haber mirado también, se supone que lo he hecho, apelo a mi memoria porque esto lo tenía preparado desde hacía mucho tiempo, no pude hacerlo porque tenía otro trabajo, tenía trabajo. Entiendo que consulté el libro de... así como este libro depende poderosamente del de Díaz Plaja, hay un libro de uno que ha traducido recientemente El Quijote, y no es que quiera ningunearlo, es que ahora no me viene el nombre. Trapiello, eso es. Hay un libro de Trapiello, que conoció diferentes ediciones, en el que iba añadiendo cosas que iba aprendiendo y podría haberlas aprendido desde el principio, es decir, podría haber hecho un libro en condiciones desde el principio, habida cuenta de que ese libro dependía muy fuertemente de este, y entiendo que de este también. Sánchez Dragó en una entrevista le sacó este libro y lo dejó con el pie cambiado, lo dejó con el paso cambiado, diciendo, sí, bueno, es un libro poco conocido. En suma, sí, entiendo que lo que diga de Samuel Ros Trapiello, si es que dice algo, dependerá de Díaz Plaja y de Julio Rodríguez Puertolas, y si no lo tengo a mano es porque no me ha sido útil. No, a lo mejor ni lo trata, no lo sé, y si lo trata ya lo digo, depende de estos dos libros. Bueno, pues en esta versión que cambia Fuerza por Guerra, a pesar de que supuestamente están sacados de la misma publicación periódica, vamos a leer este texto que atestigua que Samuel Ros es fascista. Luego veremos a alguno que atestigue que es humorista y por esa vía humorista fascista. No, este mapa de hoy no es el mapa de ayer. Crece y se ensancha el mapa de España en busca de su justo y debido perfil. Aquel perfil con que lo fijaron los reyes católicos y con el que permaneció durante generaciones. Voy a leer, es que estoy dudoso
Voy a leer la de Díaz Plaja. Es que no entiendo por qué este cambio de palabra en el título. Y de hecho, bueno, sería tan fácil como irse a la Hemeroteca Nacional si este libro no está. Y otra cosa que voy a hacer, que me disculpen, pero voy a encender otra luz más, aunque me haga parecer más senil. Espérense un poco, porque necesito luz. Ya que vamos a hacer una lectura, pues vamos a... Y, en fin, voy a leer esta primera versión, con todos los temores que me... Pero vamos, es muy fácil meterse en la Biblioteca Nacional, tan fácil que no lo voy a hacer ahora. Bueno, sí, venga, improvisemos. Bueno, de hecho, ya había buscado la primera edición del cuento La casita del Arrozal, porque también una edición posterior me hacía dudar, porque decía que tenía... es de 1945, se publica como inédito 2 cuentos de Samuel Ros, 2 cuentos inéditos en la revista literaria Fantasía número 2 de 1945. Tengamos esto en cuenta. La casita del Arrozal y con el alma aparte aparecen en esta revista como inéditos en la revista Fantasía en 1945. Ahora vamos a ver esto del tiempo a dudo. Samuel Ros, mapa, rostro de Franco, a ver si... Es que... A ver, si fuera de 2 ediciones distintas, pero es que supuestamente es... vamos a ver. No lo voy a encontrar de entrada. Lo voy a leer en el de Díaz Plaja por la sencilla razón de que el lomo va a sufrir menos. Este lomo está ya reventado y temo que no... A pesar de que, en fin, son las ediciones que tengo y las tengo muy usadas. Quizá algún día pueda sustituirlas, pero... 663. Es que dice claramente el tiempo y la guerra, y en el otro el tiempo y la fuerza. 663. No, este mapa de hoy no es el mapa de ayer. Crece y se ensancha el mapa de España en busca de su justo y debido perfil. Aquel perfil con que lo fijaron los reyes católicos y con el que permaneció durante generaciones. Generaciones lo copiaron en su tiempo escolar con esmero y amor, grabando en el papel sus diferencias y su contorno para que otra generación lo recobre, también con esmero y amor, marcando a la tierra sus límites obligados hasta que vuelva a su querido perfil. No, el de hoy no es el mismo mapa del 18 de julio de 1936. El de hoy es un mapa más feliz y más grande, más seguro de su última integración, casi con su total conciencia, voz y color. Tampoco el rostro de Franco es el rostro de ayer. Se modela el rostro de nuestro caudillo en busca del gesto exacto de la victoria definitiva que ha de fijarle en la historia con su preciso perfil de vencedor. En la tierra de España está grabado el paso del tiempo y la guerra, como está también grabado en el rostro de Franco el paso de la guerra y el tiempo. Diríase que a medida que el mapa de España se parece más al mapa de España, el rostro de Franco se parece también más al propio rostro de Franco. Los españoles hemos visto crecer nuestra tierra asomándonos al parte oficial con la angustia de quien se asoma cada noche al cielo donde crece la luna de su deseo hasta contemplarla en la gloria de su plenilunio. Sí, como la luna crece por ley inexorable de Dios, nos ha crecido este mapa por ley inexorable de Franco. Porque creemos en la astronomía de Dios. Él nos devuelve la luna cuando se va y nos la hace grande cuando aparece pequeña. Asimismo, porque creemos en la estrategia de nuestro caudillo, Él nos devuelve España después de perderla y nos la hace cada noche más igual a sí misma después de verla truncada. Milagros de la astronomía y de la guerra que tendrán en la historia el rápido fulgor de un relámpago genial, pero que desde dentro del milagro mismo, donde estamos metidos,
se ve el proceso de la larga y penosa realización que tienen todos los grandes milagros y todas las justas guerras. Porque nosotros mismos alimentamos con nuestro dolor y nuestro esfuerzo esto que después será soplo de revelación para el mundo, esto que después será camino andado y hoy es camino que se abre con la tremenda conciencia de los pasos contados. Solo al débil perfil de la luna recién nacida sabe lo que le cuesta alcanzar en el cielo la redondez de su círculo perfecto. Entiendo que sería solo el débil, no solo al débil. Como solo a la España partida, pues igualmente, bueno, como solo a la España partida sabe lo que le cuesta alcanzar en el mapamundi la plenitud de su figura. Una de dos, o es un A como en al alba, a las puertas, o debería ser él, y no sería la única divergencia textual, porque ya hemos visto esto de guerra por fuerza. Como solo a la España partida sabe lo que le cuesta alcanzar en el mapamundi la plenitud de su figura. Como solo el rostro de Franco sabe lo que le cuesta ser en la historia el rostro del salvador de su patria y vencedor de la tentación del comunismo que dominaba el mundo. Quizá al final este no sea el mejor texto, y quizá esté mejor el de... bueno, como digo, será fácil comprobarlo. Podemos andar por las tierras de España y podemos contemplar cómo mueve y muestra la tierra que ayer era enemiga. El horizonte ha crecido y se vuelve a sus límites empujado por el ejército. Al propio resplandor de horizonte y gloria se puede contemplar el paso del tiempo y la guerra, como se puede contemplar también en el rostro de Franco el paso del tiempo y de la guerra. La conciencia de un destino que se alcanza y cumple está igualmente repujada en el mapa de la tierra y en el rostro del caudillo. Podemos andar por la tierra y ver ese montón de ruinas que clama el heroísmo español en la soledad de la tierra áspera y fría, esa ancha faja de mar como de un Mediterráneo recién descubierto, ese costado del río Ebro, donde el agua turbia se hizo clara como para poner música a una canción de Garcilaso. Podemos después mirar el rostro de Franco y veremos lo mismo. Allí está todo marcado, en la mayor profundidad de la noble arruga que surca la frente, en el acento más firme de la sonrisa que unas veces dibujan sus labios y otras veces ocultan sus labios, y en la luz de los ojos cada día más y mejor enfocados al infinito. Bueno, bonita carta de amor a Franco. Correr por las tierras de España, desde donde el carbón cristaliza ya con sentido nacional hasta donde florece el naranjo ya con aroma español, es lo mismo que mirar atentamente el rostro del caudillo, porque lo que ha escrito la historia en la tierra lo escribió también allí. Mientras el tiempo indiferente rueda por un mundo indiferente y se peina entre fronteras sin fijarse en las fronteras, el tiempo pasa y pesa deteniéndose en España. ¿Y qué se le puede ofrecer al tiempo para devolverle la conciencia de su misión, sino este hacer historia que le ofrece España? El mundo quizá no lo comprenda, pero el tiempo sí que comprende lo que aquí ocurre. Por eso el minuto que cae del reloj va a la tierra para ser algo, y cae en el rostro de Franco también para ser algo. El tiempo sujeto por Franco, obligado por Franco al cumplimiento de su obligación, ensancha y hace buena la tierra de España y modela el rostro del caudillo con su gesto de dueño del tiempo. Ay de aquellos españoles en los que no se fije el tiempo y la edad se marque en ellos como en la paz. Ay de aquellos que no sientan sobre sí este tiempo que se hizo español para resolver conflictos del mundo. Ay de aquellos españoles que vivan como si fuese su tiempo el mismo tiempo de otras naciones donde suenan frívolas orquestas y frívolos discursos. Estos no podrán gritar «¡Arriba España!» en los cumpleaños del caudillo y en los cumpleaños de la tierra de España. El día de la victoria habrá luna llena en el cielo, mapa entero en la geografía y rostro preciso de la historia. Bien, vamos al otro texto. Creo que esto no merece demasiado comentario, lo ha dejado bastante claro. De hecho, con numerosas reiteraciones y repeticiones.
Samuel Ros, tercer aniversario, desde Alicante al Escorial, Legiones y Falanges número 24, noviembre de 1942. Queda en el mar de Alicante como en la piedra del Escorial. Sí, ya vemos que esta dilogía es más que habitual, estas oraciones bimembres e incluso estas oraciones reduplicadas y especulares. Queda en el mar de Alicante como en la piedra del Escorial la huella de dos símbolos que son claros e inquebrantables para la falange: la eterna inquietud de lo que no puede tener reposo y el fiel reposo de lo que nunca podrá tener inquietud. Es un estilo muy bíblico, lleno de expoliciones, en este caso de un quiasmo. 3 años miden en el recuerdo la gran jornada, con la que cumplimos la más dolorosa y a la par la más alegre de nuestras tareas espirituales, la de dar tumba en la historia española más orgullosa a nuestro fundador. Desde el centro de España, bajo la última piedra del Escorial, y como alma de la primera piedra del nuevo estilo con que nuestra patria se recobra, sigue mandándonos el silencio de José Antonio, que solo puede ser viva voz de mando a través de las órdenes de Francisco Franco. No es tiempo de interpretar la misión española en esta hora del mundo, sino que es tiempo de vivir con el oído atento y la boca cerrada para obedecer, sencillamente, a la voz de mando que nos destine un servicio propio. 3 años después, ante la tumba de nuestro José Antonio, venimos a enterrar en rito solemne, con el dolor, el alma solitaria, dispersa y abandonada que obligaba a cada falangista en los primeros tiempos de la falange a fabricar el deber español y a interpretarle por sí mismo. La poesía de las palabras, el rigor de las pistolas y la rebeldía del corazón, venimos a enterrarlas, puesto que así cumplimos con toda nuestra fe a José Antonio ante su tumba única, y porque así además cumplimos con esa otra fe del tiempo que nos exige integridad en la total entrega a un pueblo que ha hallado su caudillo y su revolución, y que ha transformado aquel ardor en servicio, aquellas pistolas en fusiles unánimes y aquellas escuadras en ejército. Ciñen el mundo por los 4 costados los más intensos vendavales bélicos, ante los que sería más que pueril situarse con entendimiento político, que si fue justificado y eficaz ante una vida inquieta pero no guerrera, no tienen hoy, porque no están superados por los acontecimientos, razón de persistencia. Los movimientos sociales, nacidos al calor de una nueva justicia de distribución, se han transformado en movimientos de pueblos enteros que buscan una justicia de ocupación. No se trata, pues, del lugar que cada hombre ocupa en su sociedad o en su patria, sino más bien del lugar que cada pueblo ocupa en la geografía universal para cumplir su destino histórico. Bueno, creo que está bastante claro por dónde va, ya sabemos por dónde va, el hinterland como poco. Así como sabemos este día del recuerdo y de la fidelidad a José Antonio, creador de una España que su cuerpo reposa en el lugar exacto, en la piedra inmortal de El Escorial, así también ambicionamos para cada español su sitio justo en esta dura empresa de vivir. Hay un fragmento que se salta Julio Rodríguez Puertolas. Un vivir que implica la vida de su pueblo y de todos los hombres con comunidad de empresa. En ese vivir deseamos para cada español una total inteligencia de su misión que está marcada claramente lo mismo en la piedra de El Escorial que en la voz de mando del caudillo Franco. Por esa piedra y por esa voz estamos firmes ante una tumba y ante una jerarquía. 3 años que apenas contaba antes de este removerse de la historia son ahora espacio inmenso que hacen a un tiempo al hombre más pequeño y más grande al renunciar al pequeño mundo nostálgico de sus recuerdos para ganar el otro gran mundo esperanzado de sus nobles ambiciones. Desde el mar de Alicante a la piedra imperial del monasterio de El Escorial quedó el camino jalonado de piedras que marcan y registran los pasos seguros de la falange, conduciendo a su primer jefe muerto. Desde El Escorial al infinito, a la historia, queda camino para esta ansia española que seguirá marchando con la eterna inquietud
de aquel mar de Alicante y la eterna firmeza de la piedra del Escorial. Bien, con esto sabemos que Samuel Ros era muy franquista. Samuel Ros era fascista. Vamos a ver ahora el texto que acredite que Samuel Ros era humorista, y lo sacamos de la antología, de esta antología de humoristas españoles que compré quizá más barato de lo que necesitaba permitirme, y está hecha polvo y se deshace y no se ve bien el magnífico estandarte del entierro de la sardina de Goya que le sirve de lomo. Y he tenido que poner este forro improvisado que me he sacado de sepa Dios dónde y que no encaja muy bien. Bien, vamos allá. La antología de... Esto es la antología de humoristas españoles. Antología de humoristas españoles. O sea, si le he tenido que poner este forro es que realmente se estaba deshaciendo, porque yo soy enemigo de los forros que deforman el libro. Bueno, aquí tenemos lo que debería haber en el lomo. El estandarte, el magnífico estandarte del entierro de la sardina. José García Mercadal, que bueno, ¿no? era un poco trapiello. Era un trapiello de aquella época, porque se aprovechó de los estudios de Arturo Farinelli sin citarlo, pues al igual que Trapillo se aprovecha de Díaz Plaja, de Fernando Díaz Plaja, del hermano de Guillermo. Yo pensaba que eran padre e hijo, ¿no? Pero del hermano de Guillermo Díaz Plaja, de Fernando Díaz Plaja, también sin citarlo. Bueno, antología de humoristas españoles del siglo I al XX, con prólogo, notas e índices y un apéndice sobre el humorismo en la prensa española. José García Mercadal, Aguilar, tercera edición, 1964. Bueno, bien, pues tenemos dos cuentos. Y de La casita de la Rozal se nos dice que es Premio Nacional de Literatura, Premio Nacional de Literatura 1943, lo cual me choca con que la biografía de la Real Academia de la Historia en el diccionario biográfico diga que este cuento lo escribió poco antes de morir y que evoca cosas que él había vivido y paisajes que él había vivido poco antes de morir, lo que encaja más con 1945, que es la fecha de su publicación en la revista Fantasía. Pero bueno, aquí nos dice García Mercadal que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1943. No lo sé. Bueno, en fin. Vamos a leer el prólogo de García Mercadal. No había prólogo no había prólogo a la obra seleccionada ni en Díaz Plaja ni en Julio Rodríguez Puertolas. Aquí sí que hay prólogo como humorista. Nació en Valencia, donde sus padres tenían un negocio de tejidos, próspero y boyante. Ya en el colegio de los jesuitas, donde estudió, en su ciudad natal, mostró aficiones literarias leyendo a los grandes escritores del siglo XIX español, entusiasmándole Galdós sobre todos. Comenzó la carrera de abogado, se trasladó a Madrid, se doctoró en Derecho en la Universidad Central, viviendo por curiosidad la bohemia literaria, concurriendo a Pombo, enamorándose de la que moriría antes de ser su mujer. Comenzó a publicar sus primeros libros. Bazar, 1929, sin embargo Bazar es su segundo libro, que yo recuerde. Las sendas, El ventrílocuo y la muda, 1930. Marcha atrás, 1931. El hombre de los medios abrazos, 1933. Novelas El segundo y el cuarto. Cuentos de humor, los restantes. Es una manera extraña de identificar las cosas, numerándolas sin haberlas numerado previamente. Viajó, al sufrir el golpe aciago de su fracasada elección sentimental, por Portugal y Francia, y al llegar la guerra civil hubo de refugiarse en la embajada de Chile, de donde pudo salir para marchar a América con su madre, su hermana y un sobrino. En Chile trabajó con la pluma por el movimiento nacional. De vuelta a España, donde, claro, esto explicaría que haya divergencias textuales, porque si el texto llegaba desde Chile, sepa Dios en qué condiciones llegaba, y a lo mejor era capaz hasta de telegrafiarlo, no lo sé. De vuelta a España, donde desembarcó en 1938, siguió su labor literaria y política. Estrenó en el Teatro Alcázar de Madrid El otro cuarto, con éxito. Adaptó Mujeres, dirigió Vértice entre 1938 y 1941.
En 1943 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. O sea, entendemos que sí, que es. En el verano de 1944 publicó sus cuentos de humor. Es que La casita del Arrozal, a lo mejor es que es como una nota, aunque venga al lado de La casita del Arrozal, a lo mejor es una nota, es una enmienda a la totalidad, no lo sé, pero bueno. En el verano de 1944 publicó sus cuentos de humor y escribió algunas comedias, siendo la última Aquí nacen las flores. Escritor sumamente original, de una fuerte personalidad, envolviendo sus relatos en una honda poesía. Descubría en cuanto redactaba una penetración crítica y sutil de las cosas y de los personajes. En diciembre de 1944 sufrió un ataque de apendicitis. Fue operado, transcurrieron después algunos días optimistas, pero luego todo cambió de aspecto y, rodeado de sus buenos amigos, en enero ya del 45, la noche del día 5, murió con serena conformidad cristiana. De no haber su destino hallado un fin tan prematuro, todo asegurábale un porvenir literario de importancia. Naturalmente vamos a leer de los dos cuentos que se ofrecen, que son La casita del Arrozal, y Batllés Hermanos, Sociedad Limitada. Vamos a leer, aunque sea un poco no ir a lo seguro, porque es un cuento más poético que humorístico. Vamos a leer, pero al fin y al cabo lo ha antologado en una antología, está en una antología del humor. Se supone que es un cuento humorístico, aunque sea evocador. Vamos a leer, por supuesto, La casita del Arrozal, que reúne las mejores condiciones para ser una muestra literaria de Samuel Ros. Un cuento escrito al final de su vida, un cuento en el que evoca sus primeros días, un cuento antologado como primero en esta antología del humor. Va a ser una muestra digna de la literatura, del hacer literario de Samuel Ros. Una tarde de septiembre me senté a la puerta de la casita blanca que estaba en mi arrozal. Me llevaba la intención de adquirirla de su dueña, la vieja Isabel, y como ésta aún no había llegado, me dispuse a esperarla. El lejano e inmenso Japón no debe ser muy diferente a aquel pequeño trozo de tierra valenciana. Encajonado en un barranco que lo limita, el arrozal era paisaje de sí mismo, aunque tan reducido que casi se podría tener en la mano, como un abanico. El cielo era como de seda, con una franja de fuego en poniente, y al fondo, frente a mis ojos, aparecía un tupido cañaveral de bambúes. En el aire planeaban unos pájaros acuáticos de anchas alas, como buscando un biombo, y se veían algunos hombres descalzos, trabajando con grandes sombreros de paja. Llegaba desde algún camino oculto un rumor de cascabeles, como música de pagoda. Ante aquel paisaje era preciso callar, entornar los ojos y sonreír, de forma que el tiempo y las cosas se hiciesen oblicuos. Aquel trozo de arrozal de mi propiedad por reciente herencia era tan pequeña, vuelvo a decir, que estoy seguro de que si disparase al vuelo sobre un pato salvaje, levantando en medio de mi predio, caería muerto ya en tierra extraña. La casita blanca, repito que no era mía, y aunque parezca rara la existencia de una casita en la huerta en propiedad ajena, la explicación es sencilla. Antes que apareciesen las modernas trilladoras mecánicas, donde se concentra el grano de muchos kilómetros a la redonda, existían eras diseminadas a trecho conveniente y acompañadas por sus minúsculas casas. Los dueños de éstas las arrendaban para las tareas de la trilla, ejerciendo así un modesto comercio lleno de humildad y de alegres canciones. La antigua era, correspondiente a esta casita blanca, había desaparecido por inútil, y su terreno fue vendido a mis parientes y convertido al fin en tierra cultivada. Pero la casita no fue vendida y permanecía allí, ahora sin más asiento propio que unos escasos metros a su alrededor. La diminuta construcción aparecía blanca y ceñida por flores y algunas otras plantas de esas que únicamente suelen cultivarse en proporción suficiente a la economía agrícola, por modesta que sea.
¿Qué utilidad podrían reportar unas cañas de maíz, o unas matas de habas o de alfalfa y unas pocas hortalizas? El alma se